Bueno, como les indiqué, seguimos con nuestras nociones de economía. Para este curso vamos a abordar hoy un tema central para ustedes, que es la economía ambiental. Esta interdisciplina, o sea, es una suerte de fusión entre la economía neoclásica, o sea, la economía convencional y ciertos imperativos ambientales, es muy usada en el desarrollo de las ciencias forestales. Es absolutamente desarrollada. Incluso lo que se tiene, pues más o menos por normal, en las ciencias ambientales aplicadas o en las ciencias forestales, es que se debe recurrir siempre a la economía ambiental para planificar los recursos naturales o para explotar los recursos naturales o aprovecharlos, etcétera. Y no se hace uso, por ejemplo, de la economía ecológica para absolutamente nada, que fue lo que vimos en la clase anterior. La economía ecológica, como ustedes ya supondrán, tiene estándares ambientalistas mucho más exigentes, porque no permite sustitución de bosques o de bienes ambientales, no permite transacciones del tipo te pago por contaminar, ¿no? Sino que eso está prohibido y las medidas son muy restrictivas, o sea, la explotación en general de los recursos no es permitida, sino que deben haber abordajes éticos, regulaciones de carácter ético, en primer lugar, ya sea de ética ambiental, y en segundo lugar, ese tipo de explotaciones sencillamente son prohibidas, no son permitidas. No existen mecanismos de mercado que uno pueda usar para resolver los problemas ambientales. En general, esa es la situación que vimos en la clase anterior. Los flujos de materia y energía son lo que importa, recordémoslo, ¿no? O sea, la eficiencia energética de la unidad productiva es lo que interesa. Si la eficiencia energética es alta, o sea, si hace un uso escaso de inputs y produce outputs de manera eficiente, entonces decimos que hay un buen uso de los recursos, hay un buen uso de los ciclajes internos de la unidad productiva y se depende menos del uso de energía externa. Aquí hay un debate que yo quería mencionarles a ustedes de manera muy breve, y es que entiéndase también que la agroecología en las versiones más radicales también tiene un problema de demanda de inputs. O sea, la agroecología aplicada a escala masiva tiene el problema que estimula la explotación minera. O sea, porque muchos insumos para esta práctica requiere la explotación de minerales. Eso implica que el asunto es mucho más delicado, mucho más sofisticado de lo que uno pues cree en principio. O sea, agroecología masivamente no es una cosa posible tampoco, sino que requiere también estándares o límites, dado el impacto que puede ocasionar, por ejemplo, en la minería, ¿no? Bueno, aquí cierro el punto, pero les quería mencionar eso, que cualquier solución, así tenga un rostro ambientalista radical, tiene problemas de impactos que siempre hay que considerar, ¿bien? Bueno, entonces vamos a concentrarnos en este asunto de la economía ambiental. Bueno, como ya les dije, pues pone en relación las actividades económicas con el medio ambiente, trata de entender esas conexiones, pero se centra en el entendimiento o en la comprensión de las externalidades ambientales. ¿Cuáles son las externalidades ambientales? Bueno, los efectos que genera las malas prácticas, por supuesto, ambientales que no se reflejan en los precios de mercado. Es decir, el hecho de contaminar un río, el hecho de depositar residuos tóxicos, el hecho de generar degradación del suelo, todo eso, en realidad, esos costos ambientales nunca se reflejan en el precio de mercado. Ese es el primer problema. Dicho de otra manera, si yo tratara de reflejar los impactos ambientales en el precio de producción de este celular, obviamente la conclusión sería que el precio de este celular será mucho mayor, porque el empresario tendría que cubrir los impactos ambientales y al cubrirlo, pues obviamente genera un gasto y ese gasto se debe trasladar al precio de venta del producto. Entonces, este tipo de fenómenos se llaman externalidades ambientales y la economía ambiental sugiere o propone que estas externalidades se pueden corregir mediante mecanismos de mercado, o sea, usos de mercados específicos para tratar de corregir estos impactos, como por ejemplo los mercados de carbono, políticas públicas que básicamente se reducen a legislación normativa, publicidad sistemática,
sistemas educativos que promuevan la conducta ambiental o proecológica, etcétera. Y los incentivos económicos, pues que en parte se pueden reducir, o se reducen a sencillamente dar transferencias públicas a las personas que conserven bosques, por ejemplo, tal como pasa en Costa Rica, ¿no? Se paga a la gente que, bueno, no a todos, pero a algunas unidades que conserven bosques, se les paga, se les da un reconocimiento. E incluso se pueden crear mecanismos de incentivos para empresarios que también hagan esfuerzos, ¿no? Etcétera, etcétera. Transferencias, en general son transferencias monetarias o rebajas aumento de subsidios o subsidios si no existe, dado que promueven una producción limpia, por ejemplo, entre comillas. La idea o el modelo ideal consiste en asignar los recursos naturales de manera eficiente, pero minimizando el impacto ambiental y garantizando supuestamente la sostenibilidad a largo plazo. Recuerden aquí lo que hemos dicho, que el desarrollo sostenible también puede entenderse como una imposibilidad. Es decir, la economía ambiental es la teoría, en realidad la teoría científica que está de fondo del desarrollo sostenible. Pero como ya hemos insinuado en varios momentos, el desarrollo sostenible en realidad es una sostenibilidad débil. ¿Por qué es una sostenibilidad débil? Porque sigue promoviendo el crecimiento económico de manera ciega o con objetivos casi que imposibles o imposibles, mejor, de controlar. Objetivos alrededor de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible puede entenderse también como una contradicción. Obviamente, los que tienen un discurso institucional del desarrollo sostenible defienden la idea de que es compatible el crecimiento económico con la protección o el uso sostenible de los recursos naturales. Pero esa es otra versión, es la versión institucional, la dominante, la generalizada en todos los discursos del aparato estatal que hay en Colombia o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero eso también, obviamente, tiene una revisión de fondo que nosotros hemos insinuado. Y recuerden que también está sostenibilidad fuerte, donde el desarrollo sostenible ya pierde en realidad fuelle, no tiene mucha importancia, dado que el crecimiento económico tiende a subvalorarse frente a la protección de los recursos naturales o de los bienes ambientales, y tenemos la sostenibilidad súper fuerte, donde el desarrollo sostenible ya es inexistente, dado que el crecimiento económico tiende a ser cero, ¿no? O se estabiliza el crecimiento económico, pero ojo aquí, ya les había dicho, solo economías industrializadas o economías hiperindustrializadas. O sea, repito, los diseñadores del decrecimiento, en esto sí se han equivocado mucho, lo que hacen política con este asunto. Los que diseñaron la estrategia de decrecimiento estaban pensando en países industrializados, no en países como los nuestros, ¿no? Porque la abundancia de bienes de consumo es absolutamente enorme en esos países, que generan derroches inconcebibles de recursos, etcétera, incluyendo alimentación. Bueno, esos son fenómenos que, más obviamente, los ritmos de crecimiento son absurdos, etcétera, etcétera. El desperdicio o el uso de recursos naturales también es realmente inaceptable. El ritmo de explotación, bueno, todo ese tipo de cosas y los efectos que generan los países del tercer mundo, por supuesto. Todo en la explotación de materias primas. Bueno, todo esto está concebido, el decrecimiento, repito, es para países industrializados, no para las naciones en desarrollo o del tercer mundo. Para nosotros debe haber una fórmula distinta, una fórmula de transición con exigencias mucho más flexibles, ¿no? Dado que tenemos problemas de pobreza persistente, etcétera, etcétera, ¿no? O de crecimiento incluso. Bien, sigamos. Estas externalidades negativas, de manera paradigmática las tenemos en las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, bueno, que obviamente causan el calentamiento global. Esa es una externalidad negativa. La contaminación de un río, como ya les anticipé, también son externalidades negativas por una actividad industrial, repito. Una externalidad positiva, porque es importante que ustedes vean que existe la contracara, bueno, lo que ellos llaman una externalidad positiva. Por ejemplo, la reforestación para la mejora de la calidad del aire. Bueno, en realidad para el confort ambiental en general, ¿no? De la temperatura ambiente, perdón.
pues sí, eso lo ven como una externalidad positiva, ¿no? Ya ustedes sabrán, los bosques o en general el ajardinado urbano son interceptores de material particulado y eso genera, pues obviamente, calidad de aire, ¿no? Más, obviamente, los efectos relativos a la captura de carbono, de dióxido de carbono. Bueno, en todo caso, esto es en resumen el aparato teórico, ¿no?, que ellos proponen. Yo voy a poner algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, impuestos pilluvianos es uno de los tantos instrumentos que usa esta economía ambiental, que consiste en gravar, o sea, poner impuestos a las actividades contaminantes, como el impuesto al carbono, los famosos subsidios verdes que fomentan prácticas sostenibles. O sea, yo subsidio al empresario que quiere instalar energías renovables. Eso es otra estrategia, otro instrumento. Los mercados de permisos de emisión, como por ejemplo asignar cuotas de emisión que puedan intercambiarse entre distintas empresas. Cap and Trade en los Estados Unidos es un buen ejemplo. Es decir, se crea un mercado de permisos de emisiones de dióxido de carbono. Sí, es que estoy grabando la clase, nena. No, que tengo que estar, sino que la recomendación que la carta de esa está un poco suelta, entonces para que me. Ah, sí, gracias. Que esté bien. Bueno, bien, aplicaciones, otras aplicaciones que ustedes deben saber. Por ejemplo, los impuestos al carbón, ejemplos de aplicación, ¿no? Suecia y Canadá, por ejemplo, desincentivan las emisiones de dióxido de carbono a través de un impuesto, se llama Carbon Tax, es muy conocida. Los mercados de permisos de emisión, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, que obviamente se usa para limitar las emisiones de la industria, es el famoso ETS, y pagos por servicios ambientales, como pues ya les había anticipado Costa Rica, que hace una remuneración o una transferencia monetaria a los que conservan bosques, reconociendo el valor intrínseco de los ecosistemas. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que la economía ambiental hace una especie de jerarquización de los bienes ambientales de la siguiente manera. Con esto termino. Considera que hay bienes ambientales que tienen valor de uso, o sea, que generan un beneficio y que se deben usar, ¿no? Como por ejemplo el agua cruda y por supuesto el proceso, o agua potable, su procesamiento para obtener agua potable. Pero también se inventa una expresión que se llama valor de no uso, o sea, valor de existencia, que solamente tiene valor por existir, por el hecho de conservarse, por ejemplo, ¿no? Y obviamente este tipo de distinciones, como ya les anticipé en la clase anterior, son más o menos problemáticas, en tanto que el intento de poner un precio o de monetarizar un bien ambiental es un asunto complejísimo. Se puede hacer, pero sigue teniendo supuestos arbitrarios muy fuertes. Por ejemplo, el método de los costos evitados, o sea, ¿cuánto cuesta evitar cierta actividad? Sería más o menos la manera indirecta de valorar un bien ambiental. Por ejemplo, la disposición a pagar algo, la disposición a pagar por un bosque, por ejemplo. Se supondría que la suma o la agregación de estas apuestas por pagar por un bosque, por ejemplo, daría lugar a un precio o al valor monetario de un bien. O las preferencias reveladas también, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero en principio tener un apartamento ubicado en un lugar con aire limpio y no un apartamento en un lugar con aire sucio, aire contaminado. Esas diferencias de valor en principio se tienen que empezar a notar en el valor del metro cuadrado, ¿no? El valor metro cuadrado de un lugar ambientalmente limpio o ambientalmente deseable se supone que se traduce al valor del metro cuadrado del apartamento. O sea, vale más el metro cuadrado de un apartamento ubicado en un lugar en condiciones ambientales deseables respecto al valor metro cuadrado de un apartamento igual, de las mismas calidades, en otro lugar con un ambiente contaminado, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias se supone que darían lugar a una valoración de los bienes ambientales que
tenemos a disposición, ¿no? Entonces, esos métodos, pues sí, tienen las complicaciones de que pues pone supuestos arbitrarios muy fuertes, repito, y obviamente pues no pueden dejar de generar debate. De todas maneras, sí sirven para la economía ambiental, para orientar sobre todo la política de castigo o la política de sanción monetaria, ¿no? Especialmente eso, ¿no? En la medida en que si yo sé cuánto cuesta depurar, por ejemplo, un bien ambiental o cuánto cuesta evitar que se contamine un bien ambiental, me daría idea, ¿no? De cuánto, de cuál sería, por ejemplo, la sanción económica de una contaminación. Ese tipo de razonamientos son los que están debajo, ¿no? En la base de toda la política que usa instrumentos económicos o instrumentos de mercado para poder castigar a las personas que contaminan, ¿no? Y orientarlos hacia una especie de idea de sostenibilidad a largo plazo. Bien, finalmente quiero mencionarles que hay otras dificultades, por ejemplo, la incertidumbre científica que se presenta en este tipo de valoraciones. Es decir, hay daños sistémicos al medio ambiente que no se pueden prever, que no se pueden reflejar en precios, ¿no? Es muy difícil, pueden suceder cosas que tienen comportamientos no previstos, que no se pueden valorar, precisamente porque tienen comportamientos caóticos o comportamientos complejos o no lineales con azar verdadero, ya les había hablado del tema, y que efectivamente es muy difícil monetarizar, ¿no? Es muy difícil determinar el precio o el valor monetario que tendría. Yo les pongo un ejemplo muy catastrófico, por decirlo rápidamente. Uno no imagina los daños ambientales que genera el hecho de que un virus por zoonosis, como el COVID, la COVID, pase al ser humano. O sea, uno no imagina el daño ambiental que puede generar una explotación minera en una zona donde un virus pasa al ser humano. Es ese tipo es decir, ese tipo de daños ambientales, ese tipo de perturbaciones ambientales pueden generar una pandemia. ¿Cómo puede uno prevenir o cómo se puede prevenir el hecho de que se desate una pandemia, ¿no? El daño ambiental aquí tendría costos infinitos, o al menos serían imposibles de calcular. E incluso no hablemos ni siquiera de pandemias, hablemos de brotes, ¿no? Hablemos de pequeños brotes. Explotaciones de empresas madereras en la selva pueden traer virus también y generar brotes, y que si no se contienen puede volverse pandemia. Entonces, hay muchos comportamientos en estas intervenciones sobre el medio ambiente que pueden generar costos incalculables, ¿no? Entonces el método, pues claro, efectivamente tiene serios problemas. Volvamos al ejemplo de cuánto costaría un parque natural o una reserva forestal. Con eso vamos terminando. Por ejemplo, yo tengo una reserva aquí al lado, pensemos en el jardín botánico, y yo quisiera encontrar el valor monetario de ese parque ambiental o de ese jardín. Una de las maneras de resolverlo, pues relativamente simple, es coger y dividir la zona de influencia de este parque en distintos anillos. Un primer anillo que sería la comunidad universitaria, un segundo anillo que sería el barrio Santa Elena, y un tercer anillo que sería, por ejemplo, el barrio Macarena, ¿no? Yo haría, en principio, tendría que hacer encuestas preguntando una cosa muy simple: ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por ingresar a ese parque o reserva? Por disfrutar de ese parque. Entonces la gente en principio diría 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea. Hasta el último anillo de influencia, con un tratamiento estadístico que en realidad es profundamente arbitrario. Yo puedo decir, al final de procesar estos datos, puedo decir de que ese parque en promedio podría recaudar una suma diaria, yo qué sé, de 10 millones de pesos. Y que a 25 años esa suma diaria tendría unos ingresos brutos, un ejemplo tonto, de 5.000 millones de pesos, ¿no? Por tanto, en principio, el valor monetario de ese jardín o de ese parque debería estar oscilando en algo así como 5.000 millones de pesos, dado que a lo largo de 25 años se podría recaudar ese dinero. Ese sería el valor
que en principio estos tratamientos estadísticos de manera muy simple, les estoy mencionando el método, esto es una valoración por contingencia, así se llama, o se llamaba técnicamente, los nombres cambian, lo que valdría ese jardín botánico, ¿bien? O esa reserva. Bien, por tanto, cualquier efecto, cualquier destrucción de esa reserva costaría 5.000 millones de pesos. Miren cómo traducen el valor del bien ambiental, lo traducen en un valor de referencia para poder liquidar el daño sobre un bien ambiental. Entonces, valdría 5.000 millones de pesos porque ese bien ambiental cuesta 5.000. O un daño parcial. Un daño, por ejemplo, se puede expresar en proporciones, ¿no? En porcentajes de daño del bosque o de la reserva. Pues así mismo se debería expresar en proporciones sobre el costo del valor ambiental de ese bien que acabo de mencionarles. Obviamente con ciertas consideraciones contingentes o adicionales que uno puede hacerle. Pero esa lógica es la que prima, es la que está detrás, ¿no? De este tipo de instrumentos, ¿no? Ahora, el hecho de tener yo conservando, ojo aquí por favor, tener conservando un bien ambiental que vale 5.000 millones de pesos, por ejemplo la comunidad universitaria, el hecho de estar, en principio debería ser reconocido por el Estado, miren la cantidad de lógicas que se desatan, porque yo estoy conservando un bien ambiental por 5.000 millones de pesos. Si ese bien ambiental yo le agrego otros servicios ambientales, como por ejemplo interceptores de material particulado, captura de dióxido de carbono, etcétera, pantalla antisonora, o sea, evita, por ejemplo, que el ruido se propague. Y agrego servicios ambientales, podría incluso subir el valor ambiental de ese bosque, podría aumentarlo. Vamos a suponer, solamente calculemos el valor que tiene para la calidad del aire, que tiene que, en general, se puede calcular con base en las enfermedades respiratorias que los niños de una ciudad tienen. Entonces, ¿cuánto cuesta el tratamiento o el manejo de este tipo de enfermedades, etcétera, etcétera? Entonces, yo podría calcular los beneficios en función de enfermedades respiratorias que genera la población, podría calcular ese servicio ambiental. Entonces, lo voy agregando al bosque, lo voy agregando. Y vamos a suponer de que ese bosque a lo largo de 25 años podría evitar daños a la salud de niños que costarían, un ejemplo, otros 5.000 millones de pesos. Entonces, ese bien ambiental costaría 10.000 millones de pesos con sus servicios ambientales. Entonces, el Estado debería reconocer que el hecho de conservarlo, el hecho de tenerlo, evita un daño de 5.000 millones de pesos. Y por tanto, debería haber un incentivo a la universidad por conservarlo, ¿no? Porque se está evitando un gasto de 5.000 millones de pesos en manejo de enfermedades respiratorias. ¿Qué reconocimiento le haría? Quizás una transferencia simbólica o quizás un subsidio para una que otra cosa que tenga que ver con la canasta educativa de esta universidad. Pero fíjense la lógica que hay detrás, ¿no? Todo se puede, en principio, monetarizar con las excepciones que acabo de mencionarles, y es la base de liquidación para concebir sanciones, la base para concebir transferencias monetarias para conservar, como incentivos para conservar, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la lógica que hay detrás de toda la economía ambiental y aplica en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tiene, por supuesto, sus críticas, que muy por encima las he mencionado, pero en la lectura ustedes las van a desarrollar mejor. Bueno, muchas gracias.